¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras. Continuando con este segundo día del primer encuentro latinoamericano de ciudades educadoras, le damos la bienvenida a todos nuestros participantes. Antes que me olvide, aclararles que los que están escuchando y trabajando con el lenguaje portugués, se los invita al canal de portugués para poder apreciar y disfrutar de esta conferencia. En primer lugar, quiero agradecer a la delegación latinoamericana por esta invitación de realizar esta apertura de este segundo panel y de este segundo día de la jornada del Congreso. Presentarme, soy Silvio Rasmussen, concejal de la ciudad de Río Cuarto, coordinador del programa Río Cuarto Ciudad Educadora y coordinador de la Red Argentina de Ciudades Educadoras. El panel que nos invita hoy es el panel de Economías Transformadoras, Nuevos Desafíos y Oportunidades. Un panel muy interesante para trabajar con especialistas y disertantes e intendentes invitados. Como todos sabemos, nos encontramos bajo un contexto global de profundas desigualdades y cambios estructurales, y el futuro del presente y los diferentes modos de trabajo es porque hasta ahora hemos necesitado hacer algunas innovaciones y cambios. ¿Cómo lo sabemos? A través de esta fortaleza que nos tenemos que llevar hacia adelante en cuanto a la pandemia que estamos atravesando. El reconocimiento de las nuevas relaciones económicas y laborales más colaborativas
Y estos lazos sociales y solidarios que nos hacen fortalecer nuestro trabajo es una condición indispensable para poder afrontar estos desafíos en cuanto a los cambios de las desigualdades que estamos atravesando. En este sentido, desde las ciudades educadoras, nosotros nos proponemos que los gobiernos locales definan estrategias de formación y acompañamientos que promuevan esta economía social y solidaria, en cooperación con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con las empresas, para la creación de puestos de trabajo y la implementación de actividades formativas, ya sea desde una educación formal o no formal, siempre a lo largo de la vida. Es decir, una formación de calidad que además debe ampliarse a todos los intereses y posibilidades que mejora la vida personal y social de cada uno de los ciudadanos. Por otra parte, aspiramos también a promover formas de producción, de distribución, de circulación y de consumo que hagan foco en esta sostenibilidad económica, social y fundamentalmente ambiental, fortaleciendo las tareas pedagógicas en foco en el trabajo productivo y reproductivo y en la equidad de género hacia la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Para dar inicio a este panel y después de esta pequeña introducción, les voy a dejar con la moderadora Ruth Muñoz. Previamente decirles que Ruth es economista, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctoranda en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales también de la UBA, es investigadora, profesora adjunta en el área de Sistemas Económicos Urbanos del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, dicta cursos de pregrado, grado y posgrado en el país y en el exterior a nivel presencial y virtual. Entonces, con esta pequeña introducción, los dejo con la moderadora Ruth Muñoz y disfruten de este espacio. Gracias. Hola Silvio, gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Un placer estar acá y también celebrar que Ciudades Educadoras incorpore tanto en su agenda, en un evento tan importante como el de hoy, como en su carta de principios a la economía social y solidaria, para nosotros que venimos hace años investigando, trabajando, militando, en esto de abrir las mentes a reconocer quiénes son los agentes del desarrollo, de qué desarrollo hablamos desde los territorios, y en este marco de la pandemia donde todo se hace tan visible, es como que sentimos que ya no queda otra que empezar a reconocer esa economía que efectivamente resuelve necesidades, y que no queremos volver a la normalidad. ¿Cómo hacemos esto del título de nuestro panel para reconocer esas economías transformadoras que transforman la vida, que necesitan otro alcance y desde lo local, con un papel central que pueden tener los gobiernos municipales, las prefeituras, como decimos en Brasil, empezar a problematizar con otra escala y con otra complejidad esta otra economía con los diversos nombres que nos vamos dando y especificidades según los países de América Latina. Así que es pura celebración esta incorporación de ciudades educadoras a los temas y también a los principios. Es un camino que se inicia y que nos puso muy felices. Sin más preámbulos, porque la idea es que nuestros panelistas puedan desarrollar sus temas y son dos compañeros de lujo, y también el intercambio después con nuestros intendentes que nos acompañan y con les asistentes, querer presentar que vamos a iniciar este panel con José Luis Corallo, que va a disertar sobre, ante la crisis que estamos viviendo, la economía social y solidaria como marco para la política pública desde lo local. José Luis es economista argentino, profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UNS, donde fue rector entre el 98 y el 2002. Es profesor titular e investigador del área de sistemas económicos urbanos en el Instituto del Conurbano. Es director académico de la maestría en economía social en la UNS desde el 2003, desde que se formó y hasta la actualidad. Es doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Misiones, es profesor honorario de la Universidad Central del Ecuador,
miembro asociado honorario de la Asociación Brasilera de Investigadores de la Economía Social, y es fundador y co-coordinador de la RILES, Red Latinoamericana de Investigadores en Economía Social y Solidaria, y co-director de la revista Otra Economía. Y después de José Luis, nos acompañará Euclides Mance, quien es filósofo brasileño y uno de los principales teóricos de la economía solidaria y la economía de la liberación en toda América Latina. Es cofundador del Instituto de Filosofía de la Liberación y de la red Solidarius. Ha escrito diversos libros y artículos. Es coordinador del programa de incubación de circuitos económicos solidarios y actualmente administra un curso sobre filosofía de la liberación. Y Euclides nos hablará sobre los circuitos económicos solidarios, porque luego del marco general que nos va a presentar José Luis, la idea era aterrizar y problematizar este tema de la circulación tan importante desde su perspectiva. Los compañeros van a tener 20 minutos para su disertación y después nuestras primeras reacciones, intendentes de la primera fila, nos decían en la dinámica de la propuesta del panel, contamos con la presencia de 3 intendentes, 2 de Argentina, Franco Morra, intendente general de ESA, de la provincia de Córdoba, Walter Marcolini, intendente general Alvear, de Mendoza, y Juan Audiel Calderón Mendoza, intendente de Santa Ana, Maya, de México, quien estaba con algunos problemas de conexión, esperemos que se pueda resolver cuando toque su participación. Y luego de ahí arrancamos con el intercambio entre los asistentes y las preguntas que nos vayan llegando por los distintos medios. ¿Arrancamos, José Luis, por favor? Bueno, cómo no. Bueno, buenos días. Gracias, Ruth. Gracias a la Red de Ciudades Educadoras por invitarnos a participar en esta discusión con el compañero Euclides Mance y los intendentes, por supuesto. Se habla mucho de pandemia y de la pospandemia. Yo quiero hacer una breve referencia a la prepandemia. O sea, aquí ha habido durante 40 años una pandemia de un virus invisible, un virus del mercado libre, un virus neoliberal, contagioso, que penetró en la política y en la sociedad, que mercantilizó la naturaleza y las relaciones sociales, y en particular al trabajo, que destruyó la vida humana y la de la naturaleza, y que precipitó una crisis social y ecológica que tenemos a la vista. Sobre esa pandemia se monta la pandemia sanitaria, la del coronavirus, que hace visible esa fuerza destructiva subyacente. La hipótesis que planteamos es que la pandemia sanitaria va a desaparecer tal vez en 2 años, depende de la vacuna y esas cosas que estamos esperando, pero que la del mercado va a desatar una larga lucha por otra economía, una pugna entre volver a la normalidad, entre comillas, y transformar la realidad, transformar la ciudad. Desde una perspectiva transformadora, nos podemos preguntar, ¿cómo orientamos en el futuro el quehacer público si queremos una ciudad más justa, más racional desde la perspectiva de la vida? Una ciudad educadora es una ciudad que aprende haciendo. ¿Qué hemos aprendido en estas décadas? Gestionando ciudades desiguales, injustas, polarizadas entre centros del gran negocio inmobiliario y conurbanos o villas miserables. ¿Qué conceptos podemos formular que nos guían? Aparentemente tenemos 2 opciones. La primera es adoptar el esquema mental neoliberal, hegemónico porque ha penetrado el sentido común de la gente común y de los profesionales, que es mercado-céntrico. Su diagnóstico ante los problemas en general es que faltó más mercado, que se interfirió con sus leyes naturales. Por ejemplo, que la responsabilidad es por las intervenciones del Estado. Y su propuesta es sistemática, continuar liberando el mercado global, donde cada uno, una persona, un grupo, una empresa, busca lo mejor para sí en competencia con los demás, y donde todo vale. Cada uno es responsable por su situación, no puede hacerse responsable al sistema, y hay que integrarse socialmente, y integrarse socialmente es estar inserto en el mercado. El mercado castiga, el mercado premia, genera la posibilidad de ser rico o de ser pobre y excluido, y ese mecanismo de castigos y de premios
constitutivo de esta propuesta neoliberal. El mercado libre sería para esta propuesta el principio de organización que integra y permite desarrollar a la sociedad. Le asigna a cada uno su lugar y que en conjunto logra el máximo crecimiento. Esa es la hipótesis de esa propuesta. Tiene un principio ético, aunque muchas veces se afirma que la ética y la economía no tienen nada que ver. Ese principio ético es la libertad individual irrestricta, la legitimidad de la acumulación privada sin otros límites que la competencia. Cree factible su utopía del mercado perfecto y al pretender realizarla destruye la vida, como ha sido comprobado históricamente. Su programa de acción, que es en realidad un programa de guerra cultural, es imponer su criterio de racionalidad. Por ejemplo, hablará de la ciudad competitiva, de la competitividad de mercado, del crecimiento y la acumulación de capital sin límite como objetivos de la buena ciudad. La desigualdad, la pobreza, la desocupación, la contaminación serían efectos no buscados, pero inevitables, que afirman son acentuados porque no se deja realmente libre al mercado. Se plantea introyectar en el Estado y la política los criterios de racionalidad mercantil. Acabamos de presenciar cómo la sociedad chilena, después de décadas de neoliberalismo, se levantó para protestar por la privatización de la educación, la privatización de la salud, el imperio del mercado en ese país. ¿Cuál es el objetivo que se plantea este sistema de pensamiento? Facilitar lo que consideran un proceso natural, necesario, de evolución histórica que termina en el mercado total. El fin de la historia, como diría Fukuyama. Estas son la única economía y sociedad posible, como dijo Margaret Thatcher. Entonces no hay que buscar alternativas. Pero hay otro esquema mental que queremos plantear, que es el de la economía social, que implica, lejos de definir una esfera económica autónoma que impone sus condiciones y sus consecuencias a la sociedad, que la economía y la sociedad deben integrar a la economía por la política. Es decir, la economía debe estar integrada a la sociedad mediando la política. Vamos a plantear dos afirmaciones fuertes para desarrollar esto. La primera es que la ciudad, lejos de ser resultado de un proceso natural, ha sido siempre una construcción social. Por lo tanto, otra ciudad, otro sistema urbano, otra economía urbana son posibles. Aquí planteamos cuál es la mejor ciudad posible. No hay un modelo listo para armar ni criterios técnicos universales. Se hace ciudad al andar y dependerá del punto de partida, de la cultura de cada ciudad, cuál va a ser el resultado. La economía social quiere construir una ciudad para la vida, orientada por el principio ético de la reproducción y desarrollo de la vida de todos y de la naturaleza. Y esto requiere solidaridad. Por eso hablamos de una economía social y solidaria. Planteamos una utopía, pero una utopía realista, no una utopía imposible que si tratamos de realizarla se destruye la sociedad. Esta utopía plantea, por ejemplo, que los seres humanos, sus capacidades, su cultura y el ecosistema, el suelo, el agua, no sean tratados como mercancías, sino como fundamentos de la vida. La segunda afirmación es que empíricamente, lejos de que todas las sociedades históricamente y actualmente en la diversidad de los continentes están organizadas por el principio de mercado. Empíricamente hay una diversidad de principios de organización de las economías reales, de integración social de los individuos desde la economía. Planteamos 7 principios de integración. El primero, para estar integrado en la sociedad hay que participar en la producción. Es la integración por el trabajo, que desde la perspectiva de la economía social y solidaria tiene que ser un trabajo digno, socialmente valorado
que se relaciona con la naturaleza de manera restitutiva, no extractivista. Luego, segundo principio, la distribución de la riqueza. Pero si esa distribución es injusta, se afirma la necesidad de la redistribución de la riqueza para que la sociedad pueda funcionar. El tercer principio es participar en sistemas de reciprocidad, algo que el mercado considera irracional. La reciprocidad implica dar sin saber si uno va a recibir a cambio. No es un contrato de toma y daca. Por ejemplo, los sistemas de seguridad social de reparto, como el que tenemos en la Argentina, implica que cada uno aporta según sus posibilidades, sin saber si va a necesitar, si va a recibir de ese sistema. Por ejemplo, el acceso a un sistema, a una operación o a una intervención quirúrgica de alta complejidad, o si va a llegar a la edad de jubilarse. El cuarto principio es sostener un grado de autarquía material, base de la autonomía. Este se aplica principalmente no solo a individuos, sino a comunidades. Esto implica valorar la economía del cuidado que ha estado oculta por el sistema de mercado, valorar la autoconstrucción de las condiciones de vida, la seguridad alimentaria y energética. Quinto principio, participar en sistemas de intercambio, pero no intercambio de mercado, donde el precio fijado por la oferta y la demanda, donde los monopolios operan manipulando los precios, sino un comercio justo, regulado según normas culturales de convivencia, con reconocimiento del otro y sus necesidades. El mercado no tiene en cuenta a las personas. Los seres humanos son o recursos o obstáculos para el mercado. Entonces, si hay que sustituir mano de obra usando tecnología moderna, simplemente es un recurso que hay que desechar. Un sexto principio es compartir una cultura de consumo responsable, mediante satisfactores que generen lazos sociales virtuosos, a diferencia del consumismo individualista posesivo y uniformador de la cultura económica. El séptimo y último es participar en la coordinación democrática consciente de la economía. Todas estas funciones, nos plantea el neoliberalismo, las puede cumplir el mercado. En conclusión, para nuestra visión, el mercado es un principio entre otros, es una forma de intercambio. No puede ser él el que determine quién trabaja y con qué ingreso, qué tratamiento debe tener la naturaleza, qué necesidades deben ser satisfechas. ¿Cómo pautamos los comportamientos para avanzar hacia esa otra economía fundada en esta visión de la economía social? Tenemos que aplicar como criterio de racionalidad para analizar cada decisión, no la eficiencia de la ganancia de la acumulación máxima, sino el desarrollo de la vida digna de todos en equilibrio con la naturaleza. Se trata no de ignorar los criterios de eficiencia, sino de subordinarlos y no separando la esfera económica de la esfera social y de la política. Por ejemplo, en la ciudad, se puede habilitar la construcción de una torre de oficinas porque genera ingresos fiscales, o permitir la autoconstrucción precaria de viviendas porque baja los costos públicos de atender a la demanda de un techo. Y una vez hecho esto, recién atender o no a las consecuencias colaterales. El sistema de decisión tiene que tener en cuenta todas estas condiciones y si atenta contra la salud, contra el medio ambiente, no permitir, por ejemplo, que se den esas situaciones de construir monumentos de cemento o de dejar que se construyan villas miserias. En esto, sin embargo, no se trata de olvidarnos de la eficiencia, sino no hay que descuidar la macroeconomía. A veces este es un pecado de los sectores progresistas que se concentran en la redistribución y luego tienen un problema con el balance fiscal, con el endeudamiento, con las posibilidades de redistribución. Hay que tener en cuenta eso. Pero la solidaridad tiene que dominar las decisiones. Y esa solidaridad se consolida desde abajo, con otros criterios, desarrollando otros actores económicos desde los territorios, haciendo política de otra manera. ¿Cómo transformamos estas ciudades irracionales desde la perspectiva de la vida? Bueno, acá podríamos tratar
en particular el hecho de que estamos en el medio de una pandemia que va a tener consecuencias muy fuertes, desastrosas, una vez que acabe. Yo no me voy a referir a esto porque no tengo tiempo. Hay un trabajo que puse a disposición de la red y que creo que va a estar puesto al alcance de todos los participantes, donde hago referencia a la pandemia y a la pospandemia. Transformar estas ciudades no implica aplicar un modelo urbano ya listo, sino una confrontación dinámica con la doctrina y las fuerzas neoliberales globales, que no son nacionales o regionales, son globales. La fuerza del mercado hoy es tremenda. Y esto requiere una relación virtuosa entre Estado, política y sociedad. Necesitamos un Estado, pero el Estado solo no puede. Necesitamos un Estado presente, pero hay que superar el estadocentrismo que, por ejemplo, ha caracterizado los procesos progresistas del principio de este siglo. Es necesario pasar a la co-construcción de las políticas públicas, a la participación social en el diseño y la gestión de las políticas. Hay una gran visión entonces de una economía urbana, social, solidaria posible, pero que se irá concretando en cada decisión que se tome ante los problemas económicos cotidianos o estructurales. ¿Qué hacer con los servicios públicos, con la educación, con la salud, con el transporte, con el desempleo, con la pobreza, con el hábitat? ¿Cómo articulamos la producción y la reproducción local, los sistemas de participación? ¿Y cómo ubicamos a nuestras ciudades en un nuevo sistema de división socioterritorial del trabajo? Y habrá que enfrentar, esto es muy importante, la urgente cuestión de la concentración. La concentración urbana en nuestras sociedades es insostenible y no se puede permitir, no debemos permitir que se siga acentuando, sino que hay que pensar en procesos de desconcentración territorial y de descentralización del poder. Un proyecto de ese tipo no puede ser un proyecto de intelectuales y técnicos iluminados sentados en un escritorio, sino que tiene que ser co-construido con la participación activa de la sociedad organizada y de los movimientos sociales. Hay que atender a las diversas realidades y demandas territoriales y sectoriales. Desde ese punto de vista es fundamental la participación del feminismo, del ecologismo, del indigenismo, de los sin tierra, y tener en cuenta que hay otros conceptos de lo que es la salud y la educación. Hay que tener en cuenta la participación de los sindicatos luchando por los derechos de los trabajadores. Hay que ayudar y reconocer en la organización de las mayorías precarizadas y excluidas, como la UTEP, que es una experiencia reciente muy importante que se está dando en la Argentina. Todos estos movimientos articulados mediante una comunicación dialógica, generando un aprendizaje colectivo. Es fundamental que el Estado reconozca la existencia de estos movimientos y facilite su autonomía y no que trate de acallarlos cuando entra en contradicción con las propuestas que vienen de arriba. En esto, y sobre todo por la pandemia y por la pobreza y la indigencia que van a estar acentuadas luego que termine este proceso, hay un eje fundamental de acción que queremos señalar, que es potenciar la economía popular como fuerza productiva centrada en el trabajo. Para potenciarla es necesario inyectarle solidaridad, apuntar a una economía popular solidaria, donde la cooperación, la complementariedad, la formación de redes, de comunidades, de sistemas de intercambio justo es fundamental. Tenemos que apuntar hacia una nueva división socioterritorial del trabajo, a una articulación en red de las economías locales, combinando la autarquía de lo necesario, por ejemplo, de los alimentos, de la energía, la economía circular, con el intercambio dentro de una economía solidaria, regional o nacional. Maestro, nos quedan 2 minutos. Perfecto. Se requiere colaboración entre la sociedad organizada y los gobiernos locales. Esto implica otro estilo de hacer política, de construir políticas públicas. Requiere redistribución orientada no solo al consumo, sino a la producción y reproducción, con acceso a recursos productivos, una redistribución de la tierra, del suelo urbano, de la tecnología, del crédito, de la información,
y un impulso a la cooperación solidaria. Se requiere una regulación de los mercados, en particular del mercado inmobiliario, y una articulación urbano-rural. Todo esto suena muy bonito y puede ser pura retórica. Estoy hablando de la necesidad de realmente avanzar en esas direcciones. Aparentemente, entonces, tenemos dos opciones, pero para mí esto es aparente. Vamos a sumar a la catástrofe ecológica irreversible una catástrofe social irreversible optando por el neoliberalismo, o vamos a pugnar por una ciudad racional, social y solidaria. Esto último, se puede decir, es difícil, pero no es imposible. La misma viabilidad de esa propuesta es una construcción que requiere voluntad política. Creo que Rosario y el municipio de San Martín en el conurbano han tenido experiencias que aportan a este proyecto. Compañeros, nos espera un largo proceso de confrontación con el neoliberalismo. La economía social y solidaria no es una mera opción más, salvo que querramos suicidarnos. Gracias. Gracias a vos, José Luis. Siempre muy estimulante escuchar al maestro y esto de poder estar marcándonos las opciones. Creo que, digamos, tanto Rosario, San Martín nos están mirando y también tenemos otros intendentes acá, y vamos a la presentación de Euclides, que también nos va a estar aportando dentro de varias de las herramientas cómo poder agarrarnos de esto de el mercado es uno solo de los principios, y creo que nos vaya sonando la musiquita de la prepandemia y el virus del neoliberalismo que nos hizo creer que aparentemente era el único. Así que te escuchamos, Euclides. ¿Qué otros mercados podemos construir y cómo? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la Red de Ciudades Educadoras por la invitación. Un saludo especial a todos los que participan de esta mesa, en particular a José Luis Corallo, por su trabajo y todo lo que abrió con su reflexión para este trabajo en la economía popular solidaria. Muy bien, yo voy en estos 20 minutos acá a hacer una presentación muy así telegráfica de una visión que es de esta liberación económica, algunos de sus fundamentos, de cómo se lo puede hacer, pero en 20 minutos es imposible. Tenemos un programa de incubación de circuitos económicos y ahí se puede después profundizar quien quiera y profundizar todos los elementos. Bueno, partimos de Paulo Freire, que nadie libera a nadie, que nadie se libera solo, que los seres humanos se liberan en comunión. Esto ya lo escuchamos mucho. Pero ¿por qué nadie se libera solo? ¿Y por qué nos liberamos necesariamente en comunión? Podemos plantear este tema en tres aspectos. El ejercicio de la libertad, la realización de nuestra libertad, supone necesariamente conocimiento, medios materiales y ejercicios de poder. Bueno, empecemos por el conocimiento. Para que yo pueda me liberar, necesito conocer la realidad, conocer los problemas y cómo liberarme. Pero para pensar yo necesito de un lenguaje. No puedo pensar sin un lenguaje. Pero ¿quién ha creado el lenguaje? No fue yo. La lenguaje es creada de manera social. Y por tanto, si para pensar necesito de un lenguaje, necesito integrarme en una comunidad humana donde puedo obtener un lenguaje para poder pensar el mundo. Entonces, como dice Freire, yo no puedo pensar por el otro, porque cada cual tiene que pensar. Pero yo no puedo pensar sin el otro. Yo solo puedo pensar con el otro, porque el proceso de pensamiento necesariamente es dialógico. Por eso no puedo liberarme a mí solamente, sin que tenga una relación de conocimiento con otros en un proceso colaborativo. Entonces, esto es el primer tema, que es el conocimiento. Pero nadie se libera con la fuerza del pensamiento. Voy a liberarme. No,
son necesarios medios materiales y ejercicios de poder, porque la liberación ocurre en una praxis. Entonces, entremos en el segundo punto, los elementos materiales de la praxis de liberación, porque sin ellos no existe ni siquiera la libertad, mucho menos la liberación. Hay dos grandes fuentes de estos medios que son requeridos para nuestra libertad. Unos vienen de la naturaleza y otros vienen de la sociedad. Entonces, por ejemplo, si no tuviera en este momento oxígeno para respirar, estaría muerto y no sería posible mi liberación. Pero ¿de dónde viene este oxígeno que respiro ahora? Esto es producido por otros seres vivos, que son las plantas, los vegetales, que hacen la fotosíntesis, que producen oxígeno. Si ellos no producieran oxígeno, yo estaría muerto. Entonces podemos decir, yo no puedo vivir la vida de otro, pero tampoco puedo vivir sin la vida de otros. Yo solo puedo vivir conviviendo con otros. Necesito de una naturaleza viva para que yo pueda estar vivo. Entonces estamos aquí también en este flujo material, pero también son medios sociales. Son medios que necesito para liberarme. Y no puedo yo producir estos medios de mi parte solamente yo lo hice. Se podría pedir a cada uno que nos asiste en este momento que erguiera las manos y a partir de este momento solo toque en algo que usted mismo lo ha hecho solo, con sus méritos propios. Y vas a ver que no puedes tocar en nada, porque en todo que toques habrá producto de la sociedad, de las personas, hay trabajo humano, hay vida de otras personas ahí. No puedes tocar en nada, en un computer, en una silla, en su ropa, en sus lentes. No puedes tocar en nada. Al final pudieras decir, mira, yo puedo tocar a mi propio. No, no puedes. Porque mitad de sus cromosomas viene de su padre, mitad viene de su madre. No tiene nada que pueda tocar materialmente que tenga sido hecho por usted solamente solo. Entonces, no hay cómo liberarme si no tengo medios materiales que me permiten. Y esto requiere también un proceso social. Pero si esto es así, necesito de lenguaje, necesito de comunidad, necesito de medios materiales. Hay los flujos de poder que nos integran a todos. Entonces, aquí también es un tema esencial. El proceso de liberación tiene un ejercicio de poder político que es de confronto, de contradicción contra toda opresión, dominación, expropiación, expoliación, exclusión, opresión. Cada palabra de esta tiene un sentido propio que no hay como desarrollar acá. Pero también es un poder social, es un poder de construcción colaborativa del nuevo, es un poder político que confronta las contradicciones, es un poder social que construye el nuevo. Entonces, no puedo yo liberarme solo. Son necesarios estos flujos materiales de poder y de conocimiento para asegurar el buen vivir de todos, que requiere estos flujos para asegurar las libertades públicas y las libertades privadas éticamente ejercidas. Bueno, entonces avanzamos. Ya entendimos el tema de la liberación, toda la complejidad, pero cuando hablamos de una economía de liberación, ¿cómo esto es? ¿Cómo funciona esto? La categoría de liberación ha sido utilizada también en la economía por Karl Marx, la categoría de Befreiung. Él ha utilizado esta categoría más de 400 veces. Y aplicó la categoría de liberación al trabajo, liberación del trabajo, pero también a la liberación del capital. La liberación del capital, liberación del valor, ¿sí? Él lo usa con la idea de flujos, en alemán Fluss. Flujos que entran en un proceso de circulación, Zufluss. Flujos que salen de un proceso de circulación, Abfluss. Flujos que circulan en un proceso, Rückfluss. Entonces tenemos flujos de valor que son producidos y circulan, que entran y que salen. Y con esto él analiza dos cosas importantes: la reproducción ampliada del capital y cómo es que estos valores salen del sistema feudal para ingresar en el sistema capitalista. Entonces veamos muy rápidamente el circuito económico del capital. ¿Cómo es esto? Hay un valor en la forma de dinero, que entonces es invertido en medios productivos, y ahí empieza el circuito del capital, se convierte en medios productivos. Materias primas, máquinas, se paga trabajo. Y esto todo se convierte después en producto,
Y este producto tiene un valor, que ahora agrega el valor que el trabajo ha generado, también ha creado, que se agrega a los otros valores que fueron invertidos ahí, y por tanto tiene ya un valor ampliado. Pero es un producto que entonces se convierte en una mercancía y va al mercado. Y en el mercado, cuando fuera vendido para completar el ciclo de la reproducción ampliada del valor, esta mercancía es vendida por dinero. Y entonces tenemos un dinero mayor que lo invertido. ¿Por qué? Porque hay un valor creado por el trabajo que se llama la plusvalía, que es realizada entonces como capital, como ganancia. Pero esta lógica también tiene el ciclo del circuito del capital comercial, porque el dinero se convierte en mercancía, que después es vendido, se convierte en dinero y hay una ganancia. ¿De dónde viene el valor a más? Del trabajo que produció el producto. También hay el circuito del capital financiero. El dinero que se preste se recibe más dinero. ¿De dónde viene esta diferencia toda? Todo el valor es producido por el trabajo. Muy bien, entonces así se comprende el circuito económico del capital. Pero Marx analiza otra cosa. Mira, ¿cómo es que esto empieza? Hay valores que están aplicados y que se liberan de un proceso en el sistema feudal y entonces entran en el sistema en un otro modo de producción. Marx habla del trabajo liberado como condición del capitalismo, del capital liberado como condición del capitalismo. Entonces también se libera de un sistema para entrar en otro sistema. Pero Marx también usa la expresión liberación para tratar de la liberación de las fuerzas productivas, cuando habla que los trabajadores han generado con su trabajo toda esta grande capacidad de producción, porque todo esto es fruto del trabajo humano, pero esto todo los domina. Y entonces los trabajadores tienen que realizar la liberación de las fuerzas productivas y apropiarse de estos medios de producción para entonces ponerlos libremente a funcionar para atender él no habla buen vivir, ¿no? Pero para atender la liberación de todos, el máximo desarrollo de las libertades de cada cual dentro de una comunidad, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, para asegurar el libre desarrollo de las libertades de todos. Bueno, ya me fue 10 minutos. Entonces, acá en la economía de liberación, ¿cómo es que nosotros entendemos este proceso? Nos concentramos en cómo es posible hacer la liberación del valor económico del modo de producción capitalista para con él generar un modo de producción solidario postcapitalista. ¿Cómo es posible liberar el trabajo del sistema capitalista para que pueda inserirse en un circuito económico solidario y avanzar en la construcción de otro sistema económico, de otro modo de producción, otro sistema de intercambio, otro sistema de crédito, otra formación social? Muy bien. Entonces, que sea postcapitalista y que sea ecológico y que sea solidario. Muy bien. Entonces, en el circuito económico solidario también tenemos esta misma metamorfosis, valor que se aplica, genera productos, se va a hacer un intercambio que puede ser compra-vender, pero también puede ser trueque, puede ser dar y recibir, pero en verdad se genera un valor a más que puede ser otra vez invertido en el proceso productivo. Pero lo que pasa en general es que los productos generados en la economía solidaria, el valor generado en la economía solidaria, en casi su totalidad, es acumulado en el circuito económico del capital. Pero ¿cómo es así? Una cooperativa no tiene patrón ni empleado y produce su producto. ¿Y entonces qué hace para vender? Hay que entregar al capital comercial. Y el capital comercial compra el producto, pero no paga el valor. Paga menos. ¿Por qué? Porque va a realizar una ganancia. Después vende este producto. Y al final el capital comercial realiza la ganancia que ha sido producido como un plusvalor por estos trabajadores cooperativados. Y entonces este valor se queda acumulado en el circuito económico del capital. Y estos trabajadores ahora tienen un dinero. ¿Y qué hacen con este dinero para atender sus necesidades? Van también ¿a dónde? Al mercado capitalista. Y van allá a comprar para los satisfactores de sus necesidades. Y al final del proceso contribuyen para la realización de la ganancia del capital comercial. Y al final, ¿qué tienen ellos? No tienen más valor para poder reinvertir.
y el plusvalor que han generado con su trabajo solidario, cooperativo, se quedó acumulado en el circuito económico del capital. Bueno, ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo se puede invertir esta relación? Se puede organizar circuitos económicos solidarios. Estos circuitos económicos solidarios también tienen un proceso de entrada de valor, subflux, salida de valor, abflux, retroalimentación interna de valor, ricflux. Y por tanto, aquí también hay un proceso de reproducción ampliada, pero podemos invertir la lógica. Y esto es muy sencillo de que se comprenda. Yo voy a dar aquí 2 ejemplos básicos porque el tiempo no alcanza para explicar todo. Imaginemos que un barrio organiza un circuito económico solidario y tiene 2 elementos importantes. Un emporio, que es un punto donde conectan sus adquisiciones, y un fondo de economía solidaria, que va a hacer la gestión de los valores para la liberación de fuerzas productivas, de intercambio y de crédito. Bueno, 500 familias compran en este emporio. Si 500 familias compraran al mes $100, y mira que esto está abajo de la línea de la pobreza, serían $3 ahí al día, para una persona le da $100 al mes. Mira, entonces, pero se compra $100, 500 familias por $100, ¿cuánto nos da al mes? Son $50,000. ¿Cuánto esto genera en un año? $600,000. Esto es el ingreso de este emporio, de esta comunidad de 500 familias. Si 10% de esto fuera aquel margen de ganancia realizada por el capital comercial, pero si nosotros compramos todo acá, el 10% fuera destinado a un fondo de economía solidaria, que tenemos en un año $60,000 en nuestro fondo de liberación económica. $60,000. Mira, pero un grupo de 500 familias de un barrio comprando $100 o $100 por familia. Pero pongamos esto en escala. Miremos Colombia. Colombia en 2017 tenía 6.386.170 cooperativistas. Si esto fueran familias de cooperativistas, 6 millones de tantas familias de cooperativistas, y compraran $100, ¿en dónde? En una plataforma online. Entramos en una plataforma online de una red de circuitos de todo el país y vamos ahí, hago mi compra. Esta plataforma online distribuye para el proveedor más cerquita de donde hice el pedido, que también es de economía solidaria, y puedo recibirlo en mi casa. ¿Cuánto tendríamos nosotros de ingreso anual de esta plataforma de economía solidaria en Colombia? Tendríamos $7.6 mil millones de ingreso anual. Simplemente para cada familia comprar $100. De los mantenimientos de azúcar, arroz, frijol, lo que necesita para su vida mensual, que compra toda semana y que va a comprar en un circuito de economía solidaria. ¿Cuánto tendríamos en nuestro fondo para inversión de liberación de fuerzas productivas en un año? $766 millones. Y estamos hablando solo de los cooperativistas de Colombia. No estamos hablando de no sé qué, de gentes que ya están integrados en el proceso de la economía social. Entonces, la autogestión de este fondo que tenemos es para liberación liberación económica, inversión en medios de circulación, inversión en logística, inversión en distribución, inversión también en medios de producción, para que podamos sustituir estos productos. Una vez que tengamos capacidad de invertir, mira, no vamos más a comprar aquel producto capitalista, ya podemos ahora producir acá y vamos cambiando estos tipos de entradas del circuito y vamos saliendo de este circuito económico del capital y fortaleciendo el circuito económico solidario. Para hacerlo hoy tenemos muchas facilidades. Por ejemplo, Solidarios.net ha desarrollado una plataforma que tiene un aplicativo para smartphone que permite hacer las compras, hacer los pagos con dinero, con créditos electrónicos o simplemente con gracias. Dar y recibir y hacer gracias.
Y todo esto se queda registrado en una blockchain que permite a la comunidad hacer toda la verificación de los flujos de valores y permite hacer la autogestión de esto. No estoy diciendo que sería importante usar este aplicativo. Puede utilizar cualquiera. Se puede construir otro. Se puede diseñar en cada comunidad lo que se quiera. Pero con estas facilidades que tenemos hoy, se puede conectar circuitos económicos locales de otros países. Un ejemplo, en Curitiba... Perdón, nos quedan 2 minutos. No, 17 minutos y 45 segundos ahora. Tenemos un circuito en Curitiba que tiene una conexión con el circuito de Coajimalpa en México. Chiles de México vinieron a Curitiba y son comercializados en nuestro circuito local acá. Usted tiene un fondo de economía solidaria acá, que uno de los proyectos fue para hacer liberación de deuda, de gente que está endeudado pagando tasa de interés al banco, y que entonces puede, apropiándose de manera solidaria, restituye a este fondo, y lo que sería interés al banco se convierte después en algo que puede ofrecer en el catálogo del DON para atender a quienes necesitan. Entonces, tenemos este programa de incubación de circuitos económicos solidarios que empieza ahora en octubre una otra turma, y si hubiera interés de desarrollar, o mismo que sea capacitación para gestores, podemos hacerlo también. Enderezo es solidarius.net/EAD, y ahí tienes la información de los cursos de la capacitación. Muchas gracias. Y terminé antes, ¿eh? Me peleas por los minisegundos. Bueno, invitamos, muchísimas gracias. Sí, fue todo muy, muy cronometrado, y está bueno si se puede compartir en la presentación el solidarius.net, porque da cuenta cuando nos piden a veces herramientas, bueno, ahí claramente hay una herramienta que aterriza todos estos principios y valores de forma muy clara. Nosotros siempre lo usamos en las clases, y también cuando los gobiernos locales a veces nos dicen, bueno, pero algo concreto para pensar en lo alternativo, Solidarius ahí nos aporta un montón. Si les parece, arrancamos con las primeras reacciones, comentarios, reflexiones de nuestros intendentes. ¿Te parece, Franco, arrancar vos? Estás muteado, ahí está. Muy buenos días, un agradecimiento especial a la Red de Ciudades Educadoras. Mi nombre es Franco Morra, yo soy intendente de General Deza, una ciudad de 16.000 habitantes de la provincia de Córdoba, ubicada en el centro-sur de nuestra provincia, en la República Argentina. Un gusto compartir con el resto de los intendentes las dos ponencias anteriores, y brevemente, para no quitar y abusar del tiempo, Ruth, el primer comentario como intendente en el marco del contexto teórico que nos deja José Coraggio, de poder pensarnos como actores desde lo municipal, un economista magíster argentino a quien respeto y admiro desde el interior a la ciudad de Buenos Aires. El desafío como dirigentes jóvenes era pensar nuestras ciudades, pequeñas ciudades, como ejes transformadores de la ciudadanía actual, ¿no? Y en ese marco, cuando recién él mencionaba la economía, la política transversalmente y como necesidad de unión con la sociedad, creo que más que nunca en este contexto de pandemia se aplica su concepto teórico, y es el desafío que tenemos como referentes y como dirigentes. El marco de otra ciudad es posible, claramente que lo es, José, de eso estamos convencidos, quienes nos aferramos a la vocación pública como eje transformador, y como cada uno de los que aquí presentes y de seguramente quienes nos están viendo, confían en que un escenario hacia adelante con un Estado organizador, presente, articulador, que sea generador de trabajo y sobre todas las cosas una ciudad de oportunidades, es un marco de referencia y sobre todo un sueño que debe dejar de ser una utopía y que debemos transformarlo todos los días en una realidad. En ese contexto teórico quería compartirles una pequeña experiencia en nuestra ciudad
que nos ha permitido la figura jurídica de las cooperativas como economías de trabajo solidario. Las cooperativas a lo largo de su historia han sido generadoras de igualdad de oportunidades y en nuestro caso, como actores protagónicos desde un Estado municipal, poder generar fuente de trabajo genuino ante la recurrencia del pedido de aquellas personas que habían quedado fuera del sistema en una ciudad pequeña. La verdad que era una necesidad real y en menos de 4 años de gestión propia de la cooperativa, hoy tenemos 40 asociados. Claramente que el desafío de las ciudades, de los municipios de los años 90 como prestación de servicios, el famoso ABL, ha mutado, ha cambiado, por suerte, para bien, y eso lo celebro como joven dirigente. Creo que estamos ante una nueva etapa de compromiso social de la política local, que necesariamente incluye en la agenda de trabajo el cambio climático, una agenda de género, discutirlo y practicarlo en serio en nuestras ciudades del interior, y sobre todas las cosas un eje de trabajo en la inclusión y en la accesibilidad. 3 agendas, 3 temas relacionados profundamente con el sentir de una ciudad educadora y que ha sido la base para poder gestar este proyecto mínimo al principio, tan significante hoy en una ciudad de 16.000 habitantes como ha sido la cooperativa de trabajo Nuestra Señora de la Asunción. Antes de finalizar con los desafíos que desde lo personal creo que tenemos como referentes y como ciudades, quiero compartirles un video de 1 minuto sobre lo que fue esta pequeña historia de la cooperativa de trabajo Nuestra Señora de la Asunción. Uno puede vislumbrar en los rostros de cada uno de los asociados la felicidad, el logro alcanzado de la fuente de trabajo genuina y sobre todas las cosas la dignidad que brinda en este caso un trabajo no solo generado desde una institución autárquica, independiente del municipio, sino de una institución ya apropiada por toda la comunidad. En este caso, el desafío a futuro ha sido articularlo con el sector privado para que sea también el sector privado generador de fuentes de trabajo de esta institución, pero de igual a igual y coordinados y articulados por el Estado municipal. Escribía recién una reflexión final sobre los desafíos a futuro y en lo específico, claramente de sus asociados, la terminalidad educativa. Estamos hablando que de casi 40 asociados en distintos rubros, monitoreo de cámaras, recolección y diferenciación de residuos en la planta de tratamiento, barrio de calles, en un taller de cocina. Más del 90% no ha terminado de sus estudios secundarios. La verdad que eso es una gran interpelación, hasta el punto de articularnos e exigirnos como municipio poder estar también transformando no solo la vida desde el trabajo, sino la vida desde la educación como derecho básico. Y un desafío a futuro, pensar las políticas de Estado desde lo local hacia lo global,
que creo que es también la gran interpelación que nos va a dejar este siglo en el que estamos comenzando a vivir ya hace muy pocos años, de poder pensar cuán protagonistas podemos ser desde el interior del interior, desde una ciudad pequeña relacionada con el mundo, desde la cooperación internacional planteada desde ciudades educadoras, desde la participación y la convivencia, y sobre todas las cosas desde un Estado local que motorice los cambios, los verdaderos cambios que nos hagan protagonistas de la realidad histórica. José, Euclides, Ruth, muchísimas gracias. Ojalá humildemente haber podido aportar desde esta ciudad una pequeña experiencia de la que nos sentimos orgullosos, hacer también mención de la práctica del contexto teórico que con mucho énfasis nos marca José en el inicio y poder aseverar con la práctica y con buenos resultados en lo chiquito de que realmente la economía transformadora, la economía social hace de las ciudades ciudades de oportunidades. Muchísimas gracias, orgulloso de formar parte y que tengan todos muy buenos días. Excelente, Franco, buenísimo. Solo nos dejaste ganas de la tonada cordobesa, pero esa la aportó Silvio desde el inicio. Esas son las heterogeneidades de nuestro territorio también vasto nacional. Y de Córdoba nos vamos para Mendoza y también con las diversidades que tiene nuestra economía social y solidaria, por lo que venimos intercambiando con Walter Marcolini, intendente de General Alvear en Mendoza. Y desde INAES venimos articulando y trabajando en conjunto, intercambiando un montón, fascinados con la diversidad y todas las estrategias que vienen desarrollando, así que no sé en un ratito cómo reaccionar a este panel y con la experiencia que venís teniendo vos en el sector, haga lo posible en un ratito. Bueno, buenos días a todos y todas, muchísimas gracias. Es un placer compartir este panel con los alcaldes, Franco, con Juan, un placer que profesores tan destacados a quienes hemos estudiado, nosotros lo hemos seguido mucho en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, a José Luis Coragio, un maestro, su obra siempre ha sido tenida en cuenta y practicada, y escucharlo a Euclides, así que gracias Silvio por esta oportunidad. A la red de la cual nosotros formamos parte desde un inicio, cuando creamos la Oficina de Cooperación Internacional del municipio, General Alvear es un municipio al sureste de la provincia de Mendoza, con 50.000 habitantes, y con una vasta experiencia cooperativa de trabajo en redes, que si puedo voy a tratar de compartir. Y mostrarles algunas cuestiones que vamos a llegar al final. Yo quería plantearles básicamente algunas cosas hoy que planteamos desde el inicio en la gestión pública y que creo que tiene que ver con esto que Franco también proponía, cómo articulamos la teoría, lo que nos dejaron los maestros, con la experiencia nuestra cada día a la hora de vivir con la realidad de la población que tenemos y las necesidades que tiene. Bueno, partimos de un concepto en el municipio de hacer toda la gestión pública a partir de un concepto de economía social, donde el concepto central es el desarrollo local, donde esto lo involucramos y todas las políticas públicas formuladas están atravesadas por los ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas 2030, todos en especial, pero muy particularmente el 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico, el 12, que es la producción y consumo responsable, y el 17, que son las alianzas para alcanzar estos objetivos. Nosotros venimos de una experiencia importante en materia de cooperativismo y de creación de capital social, y destacamos esto por la necesidad de los valores, de poner en práctica los valores y los principios del cooperativismo y de rescatar la centralidad del ser humano y de su calidad de vida asociada al territorio en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, queremos mostrarle algunas cosas.
Algo que dijo el profesor Coragio en su exposición, importantísimo, el involucramiento del Estado. Y hemos involucrado efectivamente al Estado a través de fideicomisos con garantías de la coparticipación municipal para que nuestros productores, que no son sujetos de crédito, puedan terminar siéndolo en una simbiosis en la que para eso creamos una empresa mixta del municipio y allí el municipio es el que sale de garante de nuestros pequeños productores y de sus redes, estén integrados o no. Después tenemos vastas experiencias cooperativas donde el municipio trabaja en forma asociada a la cooperativa. Por ejemplo, en el caso apícola, ofreciéndole los espacios físicos, pagándole los servicios públicos, la luz, el agua, el gas, poniéndoselo a disposición para que General Alvear cuente con una sala de extracción fija de miel y pueda exportar desde allí, autorizada por SENASA. El tema de los productores de ciruela, de secada, que son enormes, que son pequeños agricultores, que no tenían la capacidad de exportar o de trabajar en el mercado internacional, hacerlo a través del municipio. Y también en el caso de los residuos sólidos urbanos, la planta de residuos sólidos urbanos, que está hoy articulada por una cooperativa de trabajo que es Anulén Suyay, y que es un trabajo conjunto enorme, cooperativistas que eran recicladores urbanos y que se transformaron hoy en una empresa propia. El sector vitivinícola, tan importante para la provincia de Mendoza, donde se articula pequeños productores e integran la cadena de producción a través de la bodega. El sector de la energía eléctrica, que es en todo el departamento brindado por cooperativas. Y en este caso, entonces para nosotros es fundamental la construcción de capital social, y de capital social de tipo red, y también nos animamos a hablar, si bien el tiempo es muy escaso, nos animamos a hablar, como dice Stefano Samagni, de economía civil. Esa economía que integra a todos los eslabones de la sociedad. Y sí hacemos mucho foco en estos principios del cooperativismo, que es la educación, la capacitación y la información y la cooperación entre cooperativas y la preocupación por la comunidad para construir ese capital social. Quiero terminar mostrando una experiencia que venimos construyendo desde el año 2005, que es poder hacer una universidad cooperativa en la Argentina, tomando el modelo de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad Cooperativa de Mondragón. Y para nosotros también es una respuesta, evitar que se nos vayan nuestros jóvenes, que luego no volvían al territorio por la falta de educación superior universitaria y por la falta de empleos de calidad. Entonces UGACOP es una estrategia de desarrollo local a partir de la educación superior universitaria. Y simplemente les muestro esto y hacemos una idea de que trabajando haciéndolo desde la integración entre todos los sectores de la sociedad y valiéndonos de herramientas muy importantes como las cooperativas y las mutuales, nosotros estamos tratando de fortalecer el tejido social de General Alvear y mejorar la empleabilidad, crear empleos socialmente productivos, empleos de calidad, donde, vuelvo a decir, la centralidad está puesta en el ser humano. Así que agradecemos enormemente esta oportunidad de estar con ustedes, haberlos escuchado, escuchar a nuestros colegas y decirles que no hay posibilidad de salir de la pospandemia. Así como el profesor Coragio habló de la prepandemia, no hay posibilidad de salir de esta pospandemia si no hay más educación y más solidaridad. Y creemos en las herramientas de la cooperación, que hay allí un elemento central para hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes estos momentos. Gracias, Walter, lo lograste sintéticamente. Pasamos a la última intervención que nos viene desde México. Juan Audiel Calderón Mendoza, por favor, lo más sintético que puedas, porque nos siguen los talleres después
y tenemos que tratar de honrar que ya nos estamos pasando en los tiempos. Estás muteado. Muy buenos días. ¿Nos escuchamos? Ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer la invitación a Ciudades Educadoras por permitirnos la participación. Los saludo con muchísimo aprecio. Es un honor, un orgullo poder compartir este panel con todos y cada uno de los compañeros que han participado. Reconozco el enorme trabajo y la ponencia magistral que han tenido el señor Euclides, también el señor José. Prácticamente nos han dado una cátedra en el tema de economía. Quiero decirles que en el municipio de Santa Ana Maya, un municipio pequeño en nuestro estado, tenemos 16,000 habitantes. Nos encontramos en el estado de Michoacán, como bien se dijo, en México. Quiero compartir también una pequeña experiencia que hemos tenido en el tema de ciudades educadoras. Es un reto el poder enfrentarnos a problemas económicos en este 2020, pero con la ayuda de nuestras regidoras y de gente muy trabajadora hemos logrado plantear objetivos para que la economía de nuestro municipio se fortalezca. En base a ello, trabajamos proyectos que tienen ejes centrales y que nos permiten apoyar a nuestros ciudadanos. Estamos convencidos de que el tema central, nuestro eje rector, debe ser el tema preventivo. Y en base a ello se crearon programas, hemos tenido la facilidad de tener participación en el tema educativo, en el tema de salud y por supuesto en el tema de desarrollo. Aquí quiero tomar un poco el tema de Vasco de Quiroga, en nuestro bello estado de Michoacán, en donde, como bien decían hace un momento, él le daba un valor agregado a nuestros productos. Aquí en Santa Ana Maya logramos, en el tema educativo, crear un proyecto de concientización. Estamos plenamente convencidos de que nuestros niños, que nuestros jóvenes no son el futuro del país, del estado o de nuestro municipio, sino que son el presente. Y el día de hoy hemos logrado entrar a cada uno de los espacios educativos para concientizar en el tema del reciclaje, y reutilizar. Porque el tema medioambiental es un tema que nos está afectando inmensamente en cada uno de los rincones del planeta. Esto se une al tema de la salud, en donde la contaminación está afectándonos cada día más en el tema de las enfermedades que tenemos crónico-degenerativas. ¿Por qué hago alusión a este tema? Porque un servidor como médico con maestría en ciencias en salud pública, quiero decirles que la gran cantidad de enfermedades que tenemos hoy, como el cáncer, diabetes, enfermedades hipertensivas, nos vemos afectados debido a que tenemos gran consumo de productos químicos. Tenemos que voltear en esta actualidad a que nuestra gente retome esas buenas prácticas en los temas de los alimentos, utilizar la materia orgánica para poder tener mejores condiciones. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque hemos logrado ver, y creo que retomando un poco lo que se nos ha dicho, el tema del desarrollo económico debe verse de manera integral, porque dentro del municipio tenemos cooperativas de pesca, tenemos cooperativas agrícolas, además de asociaciones hídricas. Tenemos que decirles que todo lo que se produce dentro del municipio tenemos que lograr que se le dé un valor agregado. Esto es lo que nos ha permitido llevar a cabo dentro de esta pandemia apoyos integrales para nuestra gente, porque la pandemia en este momento ha venido a mostrarnos la debilidad y la vulnerabilidad que tienen los seres humanos. Hoy estamos enfrentándonos a un grave reto, porque es cierto, la pandemia no va a terminar el día de mañana y día a día vemos cada vez más que tenemos efectos económicos en cada una de nuestras comunidades. Hoy tenemos que pensar en una forma alternativa para poder ofrecer lo que nuestra gente necesita. Y creo que la única forma en que lo vamos a hacer es sumando esfuerzos y compartiendo las experiencias que nos han dado resultados. Hoy aplaudo el que nos hayan hecho la invitación y que podamos compartir cada una de nuestras experiencias desde Santa Ana Maya, desde Michoacán, aquí en México. Quiero decirles que estamos muy orgullosos de que pertenecemos nosotros a este gran programa y que aquí en Michoacán, en México, en Santa Ana Maya, van a ser bien recibidos. Y ojalá que podamos seguir compartiendo y aportando para que nuestra gente tenga mayores beneficios. Muchas gracias y un saludo. Gracias, Juan Adriel, excelente. Quiero decir que desde las redes están llegando muchísimos saludos, agradecimientos, reconocimientos, valoración, tanto de las presentaciones como de
lo que en la práctica están haciendo los 3 intendentes que están aquí. Algunos de los saludos que me van pasando llegan de Godoy Cruz, de Tandil, San Francisco, Mar del Plata, Paraná, Guarulhos, Curitiba, León, Taboaté, de San Pablo, de San Martín también, que fue mencionado más temprano. Y en cuanto a preguntas, elegimos una porque estamos repasados de tiempo, José Luis. Si vos podés ampliar lo que implica el grado de autarquía material como principio de integración. Esa sería como la pregunta y luego de eso daríamos cerrado el panel nuestro de la mañana. Bueno, brevemente, a ver, puedo dar un ejemplo. México es el país del maíz, es la nación del país, la sociedad del país, la cultura del maíz. En determinado momento el neoliberalismo dijo, acá lo mejor es comprar el maíz en Estados Unidos porque es más barato. Y se impuso esa política. Entonces se pasó de una autarquía, de una capacidad de producir el maíz para el propio consumo, a tener que comprarlo en Estados Unidos. Y apareció el biocombustible y los precios del maíz se fueron a las nubes. Y los precios de la tortilla en México se fueron a las nubes. Y la gente protestó porque este era un elemento fundamental para la alimentación de todos los días. Entonces hubo que comenzar un proceso lento, pero seguro, de recuperación de la capacidad de controlar las semillas, de recuperar soberanía alimentaria. Eso tiene que ver con la autarquía. Podemos pensar lo mismo con la energía. Hay muchas formas de producción de energía alternativas que se pueden lograr a nivel no solo nacional, sino a nivel local, y que también es otro elemento de autarquía fundamental. Si no somos más autárquicos, el mercado global nos va a destrozar. No podemos depender de la alimentación de los precios de los alimentos a nivel mundial. Bueno, solo un ejemplo para aclarar. Gracias. Y creo que es súper claro. Gracias a vos. Hay muchas ganas de pasar a la instancia de los talleres. Vamos a hacer un corte de unos 10 minutos, un poquito más cortito de lo que estaba previsto, y ahí nos encontramos en el ámbito de taller para profundizar en estas prácticas, en los instrumentos de política y cómo vamos haciendo dialogar estas teorías de estas economías transformadoras y sobre dentro de todo ese conjunto lo que estuvimos profundizando a nivel de la economía social y solidaria aterrizada en cada una de las experiencias, tanto de las que estuvimos trabajando acá como de las que nos vayan trayendo quienes asistan a los paneles. Un placer, un agradecimiento enorme a todos ustedes y a los que nos están siguiendo de las redes, y allá vamos con todos los desafíos que fueron planteados por acá, y que lamentablemente quienes venimos militando y trabajando en esta economía hace mucho, hubiéramos preferido no llegar a estas pandemias, reconociendo esos virus del neoliberalismo de la prepandemia y ojalá que no sea la normalidad la que nos traigan a la post-pandemia, sino que seamos capaces de construir creativamente y desde la co-construcción, desde los gobiernos locales, con la sociedad abiertamente reconociendo todas estas prácticas de la otra economía. Gracias y abrazo. ¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales.
Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras.